Muy buenos días a todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a ese espacio virtual, a la sesión académica de repaso pre-finales del curso de Derecho Administrativo. En esta ocasión me presento, soy Brescia Montes y estaré moderando la clase brindada por nuestro ponente invitado, el doctor Anthony Peralta, quien es abogado por nuestra casa de estudios, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es asociado del estudio Figueroa Abogados y tiene amplia experiencia en lo que es el ámbito regulatorio, con una especialización en Derecho Administrativo. Es miembro del Círculo de Arbitraje del CAE, asociado honorario de la Asociación Corpus Juris, y actualmente se desempeña también como adjunto de docencia para el curso de Derecho Administrativo en nuestra facultad. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida, doctor Peralta. Puede usted compartir pantalla si necesita para dar inicio a la ponencia de repaso. Muchas gracias, estimada Brescia. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bien, el día de hoy no vamos a compartir pantalla particularmente, vamos a ser un poco más directos, ¿ok? Vamos a hacer un breve repaso de los puntos más importantes, estoy seguro que vamos a coincidir en ese aspecto, más importantes que deben tener en cuenta en vista de su examen final escrito, ¿ok? Haciendo un paréntesis antes de empezar con este desarrollo, ¿ok? Les recuerdo, por favor, que tengan en cuenta que el examen se sube hasta el día 19 de julio, se debe subir de manera individual, ¿ok? O sea, sin perjuicio de que se haga en grupo, se debe subir de manera individual a la red virtual, ¿ok? Hasta las 11:59 del 19 de julio. Bien, entonces, dicho ello, lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver el día de hoy, es por un lado la actividad de fiscalización y por otro lado la potestad sancionadora de la administración pública, ¿ok? Que son puntos centrales en el caso que ustedes tienen por desarrollar o que seguramente ya han venido desarrollando. Bien, vamos a empezar con la actividad de fiscalización, ¿ok? Como seguramente recordarán, la administración tiene el deber, ¿qué cosa? De controlar ya las actividades de los administrados. ¿Por qué? Porque muchas de estas actividades, ya, siempre y cuando esas tengan pues vinculación, incidencia sobre el interés público. Estamos hablando de casos como comercialización de alimentos, servicios educativos, telecomunicaciones, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un especial interés público que hace factible ese control estatal, esa intervención del Estado. Porque estamos hablando a largo plazo, ¿no? De derechos de las personas, ya es una visión más concreta. Estamos hablando pues del derecho a recibir educación de calidad, a adquirir productos que cumplan con estándares de calidad, entre otros. Por eso, la administración actúa de oficio, para tutelar y prevenir la vulneración a estos derechos en el marco de sus competencias. Bien, entonces, ¿qué mecanismos tengo yo, administración pública, para poder enfrentar este tipo de desafíos, para poder garantizar esta protección, esta tutela al interés público? ¿Cómo le puedo hacer? Una de estas formas, estimados, es precisamente la fiscalización, la actividad de fiscalización. Para ello me quisiera remitir a la redacción explícita taxativa contenida en el tubo de su LEPAJ, que seguramente muchos lo tienen a la mano. Estamos hablando del artículo 239 del LEPAJ, en el cual se indica que la actividad de fiscalización, ¿qué cosa es? Un conjunto de actos y diligencias, investigación, supervisión, control, ¿ok? En relación o sobre el cumplimiento de obligaciones, prevenciones y otras limitaciones que son exigibles a los administrados, esto como resultado de una norma legal o reglamentaria, ley o reglamento, ¿ok? Contratos con el Estado, otra fuente jurídica, ¿ok? Entre otros. Todo esto bajo un enfoque de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Que inciden en estas fiscalizaciones. ¿Qué se puede observar en base a esta definición? Algunos elementos, particularmente tres. ¿Okay? Uno, que la actividad de fiscalización se enmarque en la verificación de las obligaciones, previsiones y limitaciones de los administrados. ¿Dónde está esto? En las normas u otras disposiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la administración? Fiscalizar, supervisar si es que el administrado cumple con el ordenamiento jurídico, cumple con la norma, si está actuando conforme a derecho. ¿Okay? Ese es un primer elemento. Uno segundo, que estamos hablando de una actividad realizada por la administración hacia los administrados.
y que por tanto tiene un hacer fáctico, de hecho, de la autoridad. Bien, en tercer lugar, estamos hablando de que la inspección, la fiscalización, la supervisión no tiene exclusivamente un carácter, llámese instrumental, ¿ok? Sino que está ligado a la finalidad de verificar, de observar que estas actividades sean conforme a la ley, ¿ya? Lo cual es un objetivo de fin público. Entonces, ¿qué podemos advertir en base a esto último? Que la fiscalización está dirigida a la adopción de una decisión, ya en muchos casos, podría decirse de gravamen o afectación eh, a los derechos de los administrados. ¿Podría decirse de eso? En parte, sí, tal vez. ¿Ok? Pero lo principal aquí, y lo que tenemos que advertir, es el último, el apartado infine del artículo antes citado, que lo vuelvo a leer, bajo un enfoque de cumplimiento normativo y de prevención de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente los que ya han llevado esta fiscalización conmigo se acordarán, con el doctor Rojas, ¿no? Que la fiscalización tiene una finalidad preventiva, educadora, ¿ok? No tiene la finalidad de dañar al administrado, de imponerle una carga directamente, sino que eso puede ser derivado. Claro, lo puedes incomodar al fiscalizarlo. Tienes que entrar a su domicilio, imagínate, por X fiscalización, le estás obstaculizando, si es que es una empresa, la ejecución, la realización de sus funciones, ¿verdad? Pero esa no es la finalidad. No, la finalidad es prevenir, avisar, comunicar, informar al administrado de si es que cumple o no está cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Bien, entonces, más allá de afectar nuevamente los derechos de un administrado que, por ejemplo, está incurriendo en una infracción administrativa, el fin último, la finalidad, el objeto de la fiscalización es reducir los incumplimientos de la norma. Es decir, que el administrado que corresponde, si es que está incurriendo en una infracción, no vuelva a ser un infractor. ¿Ok? Importante destacar también, para que lo puedan tener en cuenta, la actividad de fiscalización, además de su finalidad preventiva, tiene también un enfoque corrector. Es decir, busca prevenir los casos futuros de infracciones, ¿okay? De infracciones normativas, y también corregir aquellos que se puedan haber consumado al tiempo de hacerse la fiscalización. Explícate, Antonio, te entendí muy bien. La finalidad preventiva se orienta directa y sencillamente a verificar que la producción, ejemplo, ya de Frugos del Valle, que seguramente más de uno ha consumido sus productos, ya cumpla con la norma de fabricación. Que todos los elementos que se usan en su rotulado, azúcar, etcétera, néctar, se conserven en condiciones idóneas, sean de buena calidad y cumplan con lo señalado en las normas de salud. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, una finalidad preventiva. Estamos previniendo, la administración está previniendo faltas. ¿Ok? Y evidentemente, pues protegiendo a el interés público involucrado, a los consumidores que puedan en un futuro adquirir estos productos para consumo. ¿Ok? Estamos hablando pues de un derecho que tan importante como es la salud pública. Bien, y por otro lado tenemos la finalidad correctora, que se hace efectiva directamente frente a incumplimientos observados al momento de fiscalizar. Por ejemplo, imagínense el local de Nike en Jockey Plaza, ya no tiene extintor, el extintor está vencido. ¿Ya? O por ejemplo, una de las columnas de metal que está ahí se mueve, no está bien fijada, se puede caer. ¿Ok? ¿A qué nos lleva eso? ¿Una sanción? No necesariamente, no directamente. Puede implicar, ya lo vamos a ver más adelante, cómo puede terminar también la actividad de fiscalización, puede implicar una recomendación de mejora o corrección, administrado tal, claramente en el acta de fiscalización se recomienda que tomes estas acciones, ¿no? Para poder tutelar, imagínate, para poder proteger los derechos de las personas. Imagínate, se cae el techo, mejor evitamos, ¿no? Algo, por ejemplo, lo que pasó en Real Plaza, de Trujillo, se acordarán. Bien, entonces, no implica necesariamente el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Ok? Claro, puede llevarse a cabo esto sí, pero digamos que no es lo que siempre va a suceder. ¿Ok? Entonces, la finalidad correctora, ni mucho menos la preventiva en general, son sinónimo de una actividad represiva o punitiva. Porque recordemos nuevamente, la administración no fiscaliza para sancionar, sino para verificar que todo sea conforme a la ley.
¿ok? Y prevenir daños a su principal bien jurídico protegido, que según la norma, ¿ok? Según su LPAG, es el interés público, que es la razón de ser de la administración pública. ¿Ok? Entonces, ahora, si quisiéramos encasillar, si quisiéramos encuadrar la actividad de fiscalización dentro de algunas características, podríamos afirmar que esta comprende lo siguiente, ¿no? A modo de ilustración. No me voy a extender mucho porque queremos ver también la potestad sancionadora y el tiempo se nos va. ¿Ok? Tenemos, por un lado, un carácter unilateral de la actividad fiscalizadora. ¿Por qué unilateral? ¿Qué significa unilateral, Antonio? Porque la fiscalización, como ejercicio de una potestad administrativa, no requiere, no exige la aceptación o voluntad del sujeto de la fiscalización. Si, por ejemplo, Sunafil quiere ver la empresa de, a ver, de Brescia, okay, que tenemos aquí, de Brescia Montes, no le va a tocar la puerta, no le va a escribir al WhatsApp, oye, Brescia, ¿estás en tu local para inspeccionarte? No, no lo va a hacer. Puede ser inopinada la fiscalización. Depende de la administración, por eso es unilateral. Puedo avisarte, puedo no avisarte. No necesariamente yo tengo que comunicar al administrado que voy a llevar a cabo esto. ¿Ok? Entonces, y aún si fuera así, o sea, si es que el administrado le llega a la fiscalizadora ni enterado está, eso quiere decir, oye, yo puedo ponerme porque nunca me han avisado. No, yo tengo que colaborar con la fiscalización. ¿Ok? Tengo que colaborar. ¿Y qué pasa, Anthony? Y acá mucho ojo, chicos, porque esto es pregunta de examen, algo que van a ver en su examen, que seguramente algunos le han preguntado también en el examen oral. ¿Qué pasa con las fiscalizaciones encubiertas? ¿Eso es legal? ¿Es legal una fiscalización encubierta? Les voy a dejar un ejemplo, ya para que me entiendan bien. No les voy a dar la respuesta, pero les voy a dar un ejemplo que ya les dice mucho. ¿Ok? Como visto en el caso, está prohibido llevar a cabo contratos de servicio ya en la vía pública, de telecomunicaciones, en la vía pública, a través de puestos ambulatorios. Entonces supongamos que yo, Ciptel, quiero llevar a cabo una inspección. ¿Creen ustedes, creen ustedes chicos, que así los fiscalizadores se acercan con su chaleco Ciptel, con su gorrito, ¿no? Con sus actas en la mano, en grupo, ¿no? Vienen con cámara así tipo Canal 4 para hacer una entrevista y se acercan al vendedor y van a decir, oye, véndeme tu chip. ¿Le va a vender? No, se va a correr. Va a desaparecer. Ya se va a volver Usain Bolt y va a correr. Mi loco va a querer venderle el chip porque sabe que eso es ilegal. Sabe perfectamente que eso es ilegal. Entonces, se va a tapar la cara, va a correr, va a decir, no, acá no vendo chips, no, que es otra cosa. Se ha confundido el local, aunque diga Entel por afuera, o que diga Vitel, lo que sea. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, es precisamente que muchas veces las entidades públicas llevan a cabo ese tipo de fiscalizaciones. Ya, fiscalizaciones encubiertas, que cuando llegan, como dice el caso, llegan, compran todo y luego se identifican. Ya lo agarraron frío al vendedor. Entonces, ¿eso es legal? ¿No es legal? Ahí se lo voy a dejar. ¿Ya? Pero yo, en su caso de ustedes, si aún no lo he hecho, yo vería las normas propias de la materia del caso. ¿Ok? Me parece que en su caso de ustedes se indican normas, ya, normas, leyes, o lo que no me acuerdo exactamente qué tipo de dispositivo legal es, pero yo las verificaría y las analizaría detalladamente. ¿Ok? Anthony, pero eso no está en el EPAG. ¿Es legal? Nuevamente, ¿no? El hecho de que no esté en el EPAG no quiere decir que se esté vulnerando la fiscalización, los deberes de los fiscalizadores, ¿ok? Que se esté vulnerando los derechos de los fiscalizados tampoco. Eso se puede respetar, evidentemente. ¿Ok? Entonces, se las voy a dejar ahí. Vean las normas, porque evidentemente para poder responder, ya les voy adelantando, ¿no? Para poder responder cada una de las preguntas que tienen en el examen, no basta decir, pues sí, se vulnera, no, no se vulnera, yo creo que se vulnera, no. Sí se vulnera porque según el artículo tal de la norma tal, 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 tal. ¿Ok? Sean directos, sean cortos, sean precisos, pero también pues tienen que señalar qué es lo que se está vulnerando, si no, no tiene sentido. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué más tiene la fiscalización? Volvemos un poquito a los caracteres o a las características de la fiscalización. Tiene un carácter externo. ¿Qué es externo? ¿Por qué es externo? Porque se orienta a los administrados, o sea, de la administración afuera, ya de su ámbito organizacional.
porque la fiscalización no es pues fiscalizar a ver si es que mi servidor público está usando las páginas o las hojas de impresión correctamente. No nos orienta a ver si es que X funcionario ha incurrido en un gravamen contra la misma entidad pública que representa. Eso no es fiscalización. ¿Okay? La fiscalización va hacia afuera, hacia los administrados. ¿Ok? Ya sea personas jurídicas, naturales, entre otros. Y claro, cada entidad debe fiscalizar en el ámbito de sus competencias. SUNAT pues no va a verificar lo que es protección al consumidor. El ODS pues no va a verificar lo que es ambiental. A cada quien le corresponde lo que su propio interés público tutela. Al ODS las contrataciones públicas, a la SUNAT aduanas y tributos, al OEFA ambiental, SUNAFIL laboral, trabajo, etcétera, etcétera. A cada entidad le corresponde lo que su propio interés público tutela. No hay que mezclarlo. ¿Ok? Vamos con dos caracteres más para ya ir un poquito más a los límites de la fiscalización. ¿Bien? ¿Qué más caracteres tiene esta fiscalización? Tiene un carácter instrumental. ¿Qué significa instrumental? Anthony, tú dijiste hace rato que no era instrumental. Claro, no era instrumental necesario, no era únicamente instrumental, tenía más elementos, como hemos podido ver hasta ahora. Pero claro, evidentemente lo contiene. Estamos hablando de que la fiscalización es un instrumento, ¿ya? Y no es un fin. Porque la fiscalización no se realiza solamente por rutina, sino para yo, administración, verificar que las personas naturales o jurídicas cumplan con la norma, se encuentren conforme al ordenamiento jurídico regulado en cada caso. Como consecuencia, se puede complementar con procedimientos derivados, como el procedimiento sancionador, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otro carácter tiene? Inmediato. ¿Ya? ¿Qué significa este carácter inmediato? Que el fiscalizador, que la autoridad fiscalizadora debe estar presente o muy próxima, muy cercana al objeto a fiscalizar, ¿ok? Al documento, objeto, situación, lo que sea. Bien, no puede fiscalizar desde lejos, ¿ya? O basándose solamente en suposiciones que parece que se vulnera o me han dicho, me han contado que se vulnera. No, señores, acuérdense que la administración se encuentra dentro de un ámbito bastante reglado, ¿ok? No puede hacer lo que no está establecido en sus normas, así sencillo. ¿Okay? Entonces, ¿qué exige eso también? ¿Qué exige este carácter inmediato? Que lo que se va a detectar, lo que se pueda detectar o que se pueda comprobar en la fiscalización debe poder registrarse o documentarse de manera objetiva para que después se pueda verificar si es que ha sido cierto o no. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, probar esto? Fotos geolocalizadas. Ya hay aplicaciones, ya estamos en plena era ya digitalizada, tenemos aplicaciones con GPS, con mapa, ya que te muestra en una fotito la hora, el lugar específico, las coordenadas, entonces ya mil veces detallado, no puedes decir que no cuando tenés eso. Claro, se puede adulterar, sí, pero ¿qué pasa si lo grabas? Estamos hablando de una mayor, digamos, complejidad. Bien, entonces a través de eso se puede acreditar que se ha llevado a cabo una fiscalización, es encontrado X o Y cosas. Bien, entonces, como les decía, hay más caracteres, sí, pero la vida se nos va y el tiempo también. ¿Ok? Entonces, vamos con los límites de fiscalización. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Me pregunto si pueden usar el micro, porque nadie me ha preguntado nada. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Sí pueden usar micro, ¿no? ¿Está por ahí Sabdi o Grecia? Chat, ok. Todo claro. Ah, ya, genial, Anthony, perfecto. Anthony, disculpe, una Sí, consulta. Las, cuéntame. las normas que tiene cada entidad para fiscalizar, ¿se denominan o son lo mismo que las normas especiales? Leyes especiales, algo así. Correcto. Las normas que corresponden al sector de cada entidad son normas especiales. La norma general es la LEPAJ. La norma especial es, por ejemplo, la norma de la OEFA. La norma de los ITEL, del OS. Esas son normas especiales. ¿Te queda más claro? Sí, sí, genial, gracias. Listo, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más o seguimos con los límites? Hola, Anthony. Disculpe, tengo una consulta. Sí, adelante. Tengo una consulta acerca de lo mismo que me comentó mi compañera, la ley especial y la ley, la LPAG, en el tema de que, bueno, a mí me tocó hacer un trabajo y me comentaron un poco de que quién prima más, ¿no? Si prima más la ley especial 2ITEL o la LPAG.
y luego me dieron la respuesta de que por derogación tácita debería Ujú. primar la LPAG en el tema de la fiscalización sobre el artículo 28, creo, 24, en donde la ley de OCITEL dice que la fiscalización lo puede hacer de manera encubierta, con cámaras y como presuntos consumidores o clientes. Y la LPAG dice la fiscalización, pero con previo conocimiento. Entonces, aquí, ¿quién primaría más? ¿Se podría aplicar la derogación tácita, hablando que la ley de OCITEL fue publicada en 2000 y la LPAG fue publicada en el año 2001? Gracias. Ok, ok, interesante pregunta, interesante pregunta. Muchas gracias por ello. Como, a ver, respondería indirectamente a una de las cuestiones que tenemos en el caso, no lo voy a decir tal cual, pero un punto muy importante. Es cierto, ya, la LPAG en su título preliminar regula que las condiciones señaladas en la LPAG priman por sobre las normas especiales. Esto lo vamos a ver también más detalladamente en el procedimiento administrativo sancionador. Pero básicamente se orienta a que si yo, por ejemplo, en un procedimiento sancionador, ¿okay? Vamos a ver el ejemplo con eso. Si yo, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, con OEFA, para presentar descargos me dicen, tú tienes 10 días para presentar descargos. Ok, perfecto, cumple con la norma, pero si me dicen tienes 2 días, ahí vulnera. ¿Por qué? Porque la LPAC te dice que el plazo mínimo son 5 días. Es decir, el modo de respuesta, parcial, claro. Prima la LPAG, ¿ok? Va a primar siempre el LPAG en tanto se vulnere, ¿ok? Se vulnere las condiciones mínimas establecidas en esta norma. Pero si es que no se vulnera o no está establecido, no está debidamente regulado, no hay ningún problema, ¿ok? Sobre el caso de la fiscalización encubierta, la LPAG no lo regula. Entonces, ahí se los dejo. No voy a decir más sobre esa pregunta. No sé si sobre lo primero te ha quedado un poco más claro, porque me parece que un poquito ibas orientado de ello. Si es que la LPAG prime. La respuesta es sí, la LPAG prima. Eso es así, es correcto. Gracias, Anthony. Sí, mucho más claro. Gracias. Listo, perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Me parece, mira, debido a ser representante legal de la empresa al momento de actuación de la actuación de la fiscalización, solo se consta en el acta o puede variar algo. Se consta en el acta. En principio eso no debe afectar. ¿Ok? No debería afectar. Bien, entonces, sigamos con lo demás. Tenemos los límites de la fiscalización. ¿Ya? Como les comentaba, como seguramente ya acordarán de otras clases anteriores, la fiscalización no puede ser arbitraria. Ya la fiscalización debe proseguir con determinados estándares, como son, por ejemplo, la legalidad. Ya, porque solamente con norma con rango de ley se puede otorgar a una entidad la potestad de fiscalizar. Y también la legalidad en el sentido de que se debe cumplir con las normas para poder llevar a cabo esta fiscalización. ¿Okay? Tenemos también la proporcionalidad, en el extremo de que, si bien las entidades pueden contar con amplias potestades de supervisión, esta debe ser empleada de la manera menos gravosa para los administrados fiscalizados, ya de forma menos restrictiva para sus derechos, apuntando pues en la fiscalización, ojo aquí, a buscar aquellos documentos o pruebas que sean relevantes, indispensables, necesarias para la materia de investigación. ¿Puedo irme más allá? No, no, ¿ok? Porque si yo pido más cosas, estamos hablando de algo que es arbitrario, ¿ok? Contrario a la ley, ilegal, y por tanto desproporcional. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que con el OEFA, en un caso con eh, el OEFA informa a X empresa que un río está contaminado, ¿ya? Por el derrame de petróleo ocasionado por esta empresa. Entonces, eh, lleva a cabo la fiscalización, que ahora estamos hablando de una fiscalización opinada, ya lleva a cabo la fiscalización in situ, toma muestras de agua, etcétera, etcétera, llega a la empresa y le pide, oye, quiero que me des la planilla de tus trabajadores, ya de tu local en, no sé, Loreto, y estamos en Lima, ya, y por prevención, porque ha pasado eso acá, voy a cerrar tu local en Ayacucho. ¿Proporcional? No, claramente. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la información que se pida debe ser coherente con la actividad, con la actividad realizada, con el objeto que se está persiguiendo en la fiscalización, ¿ok? Y en general debe ser proporcional con
con los fines que se persigue con la norma. ¿Ok? No puedo tomar medidas que se excedan de ello, porque si no carece de sustento. Bien, entonces ahora, ¿qué facultades tienen las entidades en la fiscalización? Modo de ejemplo, tenemos el acceso a todo tipo de documentación que sea necesario. Estamos hablando pues de una facultad súper básica, ya sencilla, obvia, por así decirlo, de manera informal. ¿Ya por qué? Porque la autoridad fiscalizadora, pues, evidentemente puede recabar y exigir la presentación de expedientes, archivos, DVDs, entre otros, contenido en la nube, en los dispositivos electrónicos y otros a su consideración, siempre nuevamente teniendo en cuenta la proporcionalidad. ¿Ya? Esto puede hacerse mediante requerimientos remotos, o sea, por una carta, por correo a un administrado, ya por casilla electrónica, etcétera. Tipo, por ejemplo, OEFA, ¿no? Le pide el informe de impacto ambiental, ya, o la evaluación de impacto ambiental a cada empresa que está llevando a cabo actividades que pueden obtener incidencias sobre el medio ambiente, precisamente. Bien, aunque claro, también puede llevarse a cabo, puede presentarse en el marco, en el contexto de una visita de inspección, como SUNAFIL y las plantillas. Bien, entonces igual, una aclaración importante antes de pasar con la siguiente facultad. Estos pedidos al administrado deben estar debidamente motivados, precisando siempre la base legal que respalda lo pedido y la competencia de la entidad que le emite. Bien, otra facultad, como les venía adelantando, que vamos a hablar otra más, es la de interrogar a las personas fiscalizadas. Es otra potestad, pues, por obvias razones, se lleva a cabo in situ, o llámese de manera presencial, y tiene por objeto recabar las declaraciones que puedan coadyuvar en el análisis y posterior verificación de los hechos. Bien, ahora, para su procedencia se requiere pues la observancia de los artículos y el ejercicio, ya particularmente del artículo 69 y 70 del TURLPAG. Ya es decir, se deben seguir las reglas de la comparecencia personal y sus formalidades, que comprende ser notificado con un citatorio, que señale pues el nombre y dirección del órgano que cita, el objeto de citación, entre otros requisitos. ¿Bien? Ok, entonces, seguimos. Ahora, ¿qué deberes tiene la autoridad? El primero y más importante, de identificarse ante el fiscalizado. ¿Ok? Lógico, como es de esperarse, toda autoridad fiscalizadora tiene que presentar al llegar a exigencia pues, del administrado su fotocheck, su DNI. ¿Ok? Soy pues de esta entidad y mi identificación es tal. ¿Ok? Necesariamente. Tengo también como administración el deber de entregar la copia del acta de fiscalización y consignar las observaciones del fiscalizado necesariamente. ¿Ok? Esto, pues, recordemos, el acta de fiscalización es aquel documento en donde se deja constancia de la intervención que se lleva a cabo, de la intervención realizada. ¿Ok? Los hallazgos, las observaciones del fiscalizado, cuando correspondan a ver, cuando el administrador los pida. ¿Ok? Si, por ejemplo, considera que no se han respetado sus derechos, que están actuando de manera desproporcional, entre otros. Bien. Ahora pasamos con los derechos de los administrados fiscalizados, para lo cual, en primer lugar, tenemos a ser informado del objeto y sustento legal de la acción de supervisión. Estamos hablando del primer derecho y más importante que encuentran los administrados, ¿ok? Y que necesariamente implica que se le informe sobre el objeto de la acción de supervisión, esto es, qué actividades concretas, bienes o propiedades van a ser objeto de fiscalización, la base legal en que se justifica, se sustenta esa intervención fiscalizadora, los derechos y deberes que se les instituye durante la fiscalización, ¿okay? Tanto los contenidos en la LPAG como las normas especiales, entre otros. Bien, y así, entre otros derechos. Vamos cerrando ya con fiscalización, veo que ya son 10 y 40, se nos va el tiempo. Entonces, medidas de conclusión. Vamos con medidas de conclusión de la actividad de fiscalización. Okay. Antes de estudiar el procedimiento administrativo sancionador como tal, es importante que tengamos en cuenta cómo puede terminar la actividad de fiscalización. Porque de hecho hay una gran varias formas en las que la actividad puede culminar, ¿okay? Lo cual está sujeto, evidentemente, a los hallazgos, a los incumplimientos identificados, y si es que estamos hablando de un administrado reincidente, que ya ha sido sancionado anteriormente. Bien. De igual forma, cabe mencionar que estas formas de conclusión que les voy a comentar no son una lista cerrada, ¿ya? Es decir, que no
se dicta uno y nada más, porque pueden haber casos donde se dispone, por ejemplo, recomendar medidas correctivas y también el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Se pueden juntar. Entonces, dicho ello ya, vamos con la primera forma de culminación del procedimiento de fiscalización, o de la actividad de fiscalización, mejor dicho, que es la certificación de la actuación conforme del fiscalizado. Es decir, que el fiscalizado ha actuado conforme a derecho. No hay más vuelta que darle. Sencillamente, verifica todo, ok, todo conforme a ley, y está, has actuado conforme a ley, has actuado conforme a derecho. Entonces, esto es, pues, esto a modo de un certificado de actuación conforme del fiscalizado, que se le debe entregar necesariamente, ¿ok? Con lo cual se acredita de cosa que el inspector ha llevado a cabo su deber de manera rigurosa y no ha encontrado absolutamente nada. Bien, ¿qué otra forma de culminación tenemos? Las recomendaciones de mejora o correcciones, ¿ok? Evidentemente, pues el procedimiento de fiscalización, como les había indicado anteriormente, puede culminar con la emisión de recomendaciones, con el objetivo de corregir los incumplimientos detectados, ¿okay? Aquello que los ha originado y prevenir futuras contingencias, futuras infracciones. ¿A quiénes se dirige? A las autoridades de la empresa, ¿okay? Que tienen sí o sí pues la competencia para implementarlas. ¿Por qué? Porque si no ocurre eso, va a quedar en el aire, ¿ok? Va a quedar en el aire y nunca se van a implementar. Bien, ¿qué otra forma de culminación tenemos? La advertencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar procedimiento sancionador. ¿Cómo es eso? Cuando estamos hablando de que se ha detectado incumplimientos, ¿sí? Infracciones, ¿sí? Pero no se ve razonable iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque se ve la posibilidad de que el fiscalizado, que el administrado pueda corregir su conducta, ¿okay? Mediante un llamado de atención, una advertencia o sencillamente apelando a la persuasión. ¿Okay? Igual hay que tener cuidado con esto, hay que entrar con pinzas, porque siempre se da, ¿no? Este caso, teniendo en cuenta que estamos ante una infracción muy leve, ¿okay? Teniendo también en cuenta la actitud del infractor y la ausencia de afectación a terceros. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, estamos hablando, a modo de ilustración, que SUNAFIL va a inspeccionar una empresa y esta no tiene actualizado el reglamento interno de trabajo. Pero dice, yo lo voy a actualizar, no se preocupe. Entonces, bueno, SUNAFIL le va a decir, no te vamos a sancionar, pero tienes este plazo para regularizarlo. ¿Ok? A modo de ejemplo. Y finalmente tenemos también la recomendación de inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Bien, para darle entrada ya al siguiente tema que vamos a ver. ¿Cuándo procede? Cuando el daño al bien jurídico ya es tangible, ya no se puede, digamos, retrotraer, ya es tan grande que necesariamente amerita una sanción. Y, por ejemplo, cuando hay un daño al ambiente, a la salud, entre otros. Entonces, en este caso ya no estamos hablando de un incumplimiento que se puede resolver con una advertencia, ya con persuasión, ya no, porque hay un daño, que ya se ha generado un daño al interés público. Entonces, en ese caso, corresponderá que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. Y con ello vamos a pasar al siguiente tema, que justamente es el ya mencionado PAS, procedimiento administrativo sancionador. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Con esto cerramos con fiscalización. Y entramos a sancionador. ¿Claro? Bueno, ante la falta de respuesta voy a presumir que sí. Ok, bien. Vamos a analizar en cuanto a procedimiento, muchas gracias Karen, en cuanto a procedimiento administrativo sancionador, un par de principios, ya unos 3 principios, para que los puedan tener en cuenta y ver si es que aplican o no en el caso. ¿Ok? Vamos a empezar con debido procedimiento. ¿Ok? Los que han estado en la DD4 se acordarán muy bien de este principio. Porque, ¿qué implica? El mismo nombre te lo indica. Respetar para la emisión de una sanción el procedimiento previo regulado en la ley. Esto en tanto es un derecho, ¿ok? Como también una garantía para el administrado y a su vez una obligación de la administración. ¿Qué comprende particularmente ese debido procedimiento?
el derecho del administrado a ofrecer y producir pruebas, ¿ok? A presentar alegatos, y particularmente la diferenciación entre el órgano instructor y el órgano sancionador, que es la piedra angular de este principio. Anthony, ¿qué era esta diferenciación? Me he olvidado. Vamos con calma, no se preocupen. Recordemos, chicos, que el procedimiento administrativo sancionador siempre se inicia de oficio, ya sea por una orden superior, ya superior jerárquico, por la misma voluntad de la autoridad que puede iniciar el procedimiento sancionador, ¿ok? Por una comunicación, una petición de otro órgano que no es competente para iniciar el procedimiento o por una denuncia de un administrado que digamos, reporta una situación que su consideración vulnera el interés público y que es susceptible de sanción. Estas dos últimas no necesariamente implican que la autoridad administrativa competente pues, va a iniciar el procedimiento sancionador. Las dos primeras, pues estamos hablando de una que su jefe le indica y la segunda que corresponde como resultado de que la misma autoridad competente quiere iniciar el procedimiento sancionador. Que en esos casos, pues evidentemente se va a iniciar. Bien, pero no nos olvidemos que está siempre en manos de la autoridad sancionadora. Mejor dicho, de la misma entidad, ¿okay? Que posteriormente va a sancionar al administrado. ¿Okay? Quien inicia, se sanciona. Estamos hablando de término en un contexto, en un marco de la entidad misma, ¿okay? No de órganos diferenciados. Entonces, en caso se decida iniciar un procedimiento sancionador efectivamente, este se iniciará necesariamente mediante la imputación de cargos, ¿okay? Señalándose en la infracción posiblemente incurrida, el órgano que te podría sancionar, ¿okay? La sanción que te podría caer, entre otros elementos. Bien, tras esta imputación de cargos, que lo elabora la autoridad instructora del procedimiento, el administrado tiene 5 días para presentar sus descargos. Nuevamente, esos 5 días es el plazo mínimo que tiene. En virtud de que, Anthony, me parece que antes no lo dije. Aparte del contenido de su título preliminar que regula precisamente la sujeción de las normas especiales a la LPAG en cuanto a condiciones mínimas, también el todo de su LPAG regula que las condiciones establecidas en la LPAG en el procedimiento sancionador son las mínimas que se deben respetar en todo procedimiento especial. Es decir, si el OS me dice que para yo, por ejemplo, presentar descargos, nuevamente, tengo 3 días, no se puede. ¿Por qué? Porque la norma me dice 5, es el mínimo, no se puede poner menos. ¿Se puede poner más? Sí. ¿Menos? No, de plano no. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya presento mis descargos o no en 5 días y ya sea que haya presentado o no, la autoridad instructora va a llevar a cabo un análisis de hechos, estudiar si se corresponde o no sanción y con ello va a emitir un informe final de instrucción, recomendando o no el archivo del proceso o si corresponde para él sancionar. Recomendando, acuérdense de eso. No determina. Este informe final de instrucción va a ser remitido a la autoridad sancionadora y la autoridad sancionadora le va a dar al administrado otro plazo de 5 días para pronunciarse y con este plazo ya con esta presentación o no, nuevamente el descargo, porque paréntesis no es indispensable presentar descargos, ¿okay? La autoridad sancionadora decidirá si corresponde o no emitir una resolución sancionatoria. ¿Ok? Como ven, hay una separación entre quien investiga, es decir, quien instruye la causa y quien la resuelve. ¿Por qué? Porque recordemos, chicos, que el procedimiento administrativo sancionador inicia de oficio. ¿Quién inicia? La autoridad instructora. Es decir, es como si esta autoridad me demandara en una vía judicial. ¿Okay? Es como un abogado, si se dan cuenta. Entonces, ¿quién haría de juez? ¿Quién hace de juez si es que estamos hablando abogado, demandante, autoridad instructora y demandado, el administrado que está siendo imputado de responsabilidad? ¿Quién haría las veces de juez? Ahí viene el rescate el órgano sancionador o la autoridad sancionadora. ¿Ok? Por lo cual se espera que éste jamás, nunca haya visto, ni conozca, ni haya oído, por así decirlo, de este caso antes. Porque si no, tendría que causar un prejuicio sobre ella. Entonces,
También igual se exige que la autoridad sancionadora e instructora no tengan vínculos jerárquicos, que tampoco el instructor pues incida en las funciones del sancionador, por ejemplo, que le redacte la resolución final, que participe en las audiencias frente a la autoridad sancionadora para darle cuenta de los hechos, ok, audiencias privadas, evidentemente, sin participación del administrado, eso no se puede, porque eso vulnera la imparcialidad, ok. En ese sentido, mediante esta regulación de separación entre instructor y sancionador, el legislador peruano lo que ha buscado es garantizar dos aspectos principales. Uno, que la decisión de imponer la sanción se tome con la mayor imparcialidad posible, evitando que la autoridad tome una decisión basada en juicios de valor previamente conseguidos. Y dos, también, que el instructor, de autoridad instructora, desarrolle el expertise necesario para indagar e investigar los hechos en materia de procedimiento. ¿Ok? Ahora, es importante señalar que esta diferenciación entre autoridades, instructora y sancionadora, no implica la creación de dos procedimientos distintos. No es procedimiento instructor y procedimiento sancionador. No, es una sola instancia, un solo procedimiento. Es más, nuevamente, como les digo, volvemos, una sola instancia. ¿Ok? Entonces, estamos hablando sencillamente de una etapa, ¿ok? De una etapa sanción, ya de procedimiento sancionador, dividido en dos instancias. En dos instancias, tal vez es la palabra incorrecta, sería mejor llamarlo dos autoridades, no dos etapas, instructor y sancionador. Y un procedimiento con dos etapas diferenciadas. De igual forma, esta regla no es que obliga a la existencia de un órgano instructor, ¿ya? Por ahí me parece que les he dicho órgano instructor. No necesariamente tiene que haber un órgano instructor. Puede ser una autoridad, sencillamente. Estamos hablando, pues, de un funcionario. ¿Puede ser un funcionario? Sí, perfectamente. Eso, pues, depende claramente de la carga de las entidades públicas. En algunas entidades municipales, por ejemplo, podrá ser un funcionario. Uno solo. ¿Ya? En entidades más grandes, con mayor carga, pues podrá ser un equipo grande, ¿ya? Que se llevan a cabo, pues, la etapa de instrucción de procedimiento sancionador. Y la idea es que existe una autoridad instructora y una sancionadora, diferenciadas, que no se vean entre sí, que no compartan oficina, que no tengan vinculación ello en pro de que el procedimiento sancionador se resuelva con plena imparcialidad. ¿Ok? Acá hay algunos casos, ¿no? Que me parece anteriormente ya les he compartido, en donde se vulnera este procedimiento, donde se vulnera este procedimiento sancionador. Por ejemplo, en los organismos resolutivos de procedimientos sumarísimos del INDECOP, en donde no existe instructor. De frente, estamos hablando de que este jefe del ORPS, ya de los organismos resolutivos que le comentaba, le llega por ejemplo, una denuncia, etcétera, lo que puede motivar el inicio del procedimiento. Él mismo investiga y decide si procede o no sanción. No hay informe final de instrucción, no hay, digamos, una etapa exhaustiva de investigación. Estamos hablando de un procedimiento muy célere. Pero recordemos, chicos, esto más importante también para más adelante para su carrera a lo largo en general, que nunca podemos priorizar la celeridad, ¿okay? En detrimento del respeto de derechos fundamentales, como es el debido procedimiento, porque es un derecho fundamental. ¿Ok? Nunca se puede priorizar porque esto ha sido el argumento que han usado abogados, ¿okay? Mucho más especializados del Congreso de la República para en aquel entonces, por ahí en 2018, crear una norma de la ley de contrataciones con el Estado para, con esta ley, eliminar el órgano instructor que anteriormente existía. Ahora ya tenemos un órgano instructor nuevamente, discutible o no, es una secretaría, es decir, que tiene vinculación con el Tribunal de Contrataciones Públicas. Como les decía, no puede haber también vínculos jerárquicos, pero objetivamente hablando, en la realidad peruana, la mayoría de instructores, por lo menos en lo que yo he visto, son inferiores jerárquicos del sancionador. ¿Eso afecta la imparcialidad? Realmente sí, pero en la práctica sucede. Que recuerden pues que la práctica muchas veces va a estar con lo que se exige en el derecho. Bien, entonces, para que les quede más claro, ¿qué pasa, Anthony, si no se respeta este debido procedimiento sancionador? Sencillamente, el PAS es nulo. Nulo. ¿Ok? Bien, otro principio que tenemos por aquí es la razonabilidad.
¿qué exige o para qué se emplea este principio? Para orientar, controlar, ¿ok? Regular el ejercicio de la determinación de la sanción aplicable al infractor, orientándose particularmente hacia la infrapunición y el exceso de punición. O sea que eso es lo que busca combatir. Busca evitar que la autoridad ponga una sanción por debajo de lo que corresponde o lo ponga de un monto excesivo sin ninguna razón concreta, ¿ok? Sin fundamento. Imagínense, por ejemplo, el caso de Gloria, ¿ok? Imagínense que Gloria ya ha empezado a distribuir un montón de tarritos de leche, ¿ok? Hay muchos consumidores que se han visto afectados porque contenía una bacteria y están hospitalizados. Algunos han fallecido. Y la sanción que le ponen a Gloria es, bueno, primera vez, nunca ha habido reincidencia. Una UIT. Medida correctiva, retiro de todos los tarritos de leche del mercado. ¿Esa es una sanción ejemplar? Claramente no. Y para ello, para evitar ello, muchas entidades, ¿qué es lo que tienen? Fórmulas matemáticas, en donde se evalúan los criterios de graduación que ustedes tienen en su LPAG. Estamos hablando de la reincidencia, el beneficio ilícito obtenido, ¿ok? La intencionalidad, entre otros elementos, para poder determinar cuál es el monto idóneo de sanción en función a la vulneración cometida y en todos los elementos que les había comentado, ¿okay? Que tienen su LPAS, que al modo de ilustración les he dado algunos cuantos, pero no son todos. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente la razonabilidad. Nuevamente, el derecho es distinto muchas veces a lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso del Tribunal de Contrataciones Públicas, yo veo bastante los temas de contrataciones con el Estado, el OS no tiene una forma concreta de establecer, pues, corresponde una UIT o inhabilitación, por ejemplo, de 6 meses o de 3 meses o de 20 meses en función a tales criterios. Los tiene, pero de manera muy abstracta. Los cita en sus resoluciones, pero a fin de cuentas pone la multa que quiere, pone la inhabilitación que quiere. No está, pues, debidamente regulada la razonabilidad. Eso ocurre en el OS, seguramente ocurre en otras entidades públicas por ahí, pero ya vamos viendo algunos casos. ¿Okay? Igualmente, esto es indispensable, que si no se cumple, pues estamos hablando de una resolución nula, ¿okay? para el procedimiento sancionador. Indispensable para el procedimiento sancionador. ¿Qué más tenemos? Ya para ir cerrando. Tenemos tipicidad. ¿Ok? ¿Qué implica la tipicidad? ¿Qué exige la tipicidad? Acordémonos que este principio está regulado en la Constitución. Claro, bajo otro nombre. Y cita expresamente que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Qué se espera, qué se exige en base a este mandato? Que la exigencia de que las infracciones sean establecidas en una norma con rango de ley, ¿okay? Sea clara y precisa. O sea, que tanto los individuos, ¿okay? como la administración puedan prever, observar, entender de forma razonable y sencilla cuáles son las consecuencias de incurrir en un determinado ilícito administrativo. Sobre esto último es importante también que tengan en cuenta que si bien es mediante la ley que deben crearse las infracciones, esto no debe ser entendido en el sentido estricto a modo de rechazar la colaboración, por ejemplo, de los reglamentos. ¿Ok? Pero claro, los reglamentos no pueden crear infracciones, no pueden crear sanciones. Lo que pueden hacer es establecer cuáles son las condiciones en las que pueden darse. Digamos, lo que pueden es complementar a la ley, pero nunca reemplazarla en su función de crear y regular infracciones. Porque esto implicaría un desapoderamiento al Parlamento, ¿okay? A favor de la potestad reglamentaria, lo cual es un contrario a los fines de la Constitución. Bien, entonces, ahora, supongamos que ya terminó el procedimiento sancionador, ya tengo una sanción. Pues bien, además de esa sanción, me pueden imponer una medida correctiva, como lo vimos en el caso de Gloria, que le comentaba, ¿ok? ¿Cómo así? Lo que busca, pues, esta medida correctiva, por eso dice su nombre, corregir, correctiva, es reponer la situación alterada a su estado anterior o repararla. Entonces, junto o después de una sanción, pueden ir otras medidas que son gravosas para el administrado,
¿Eso quiere decir, Anthony, que esto vulnera el non bis in idem? ¿Estamos hablando de que la medida correctiva es una sanción? No. Importante. No es una sanción. ¿Por qué? Porque estas medidas correctivas tienen fines complementarios, ¿ok? Son consecuencia directa de la situación de hecho analizada en cada caso concreto, pero no son sanciones, son medidas que son compatibles con la sanción. ¿Qué son sanciones? Por ejemplo, multa, inhabilitación, temporal o definitiva, ¿ok? ¿Qué son medidas correctivas? Cierre del local, retirar productos del mercado. No tienen ninguna finalidad. Las medidas correctivas, nuevamente, tienen la finalidad de reponer el estado que es generado por la infracción al anterior, antes de haberse cometido esta última. ¿Ok? Como les decía, por ejemplo, el cierre de un local, ¿ok? La orden de cese de una publicidad engañosa, entre otros. Ahora, ¿qué puedo hacer yo ante esta sanción que me han puesto? Ya en el supuesto de que me pusieron una sanción. ¿Cómo me defiendo? Vamos para ello al artículo 218 del todo de CELEPAJ, que regula de cosas los recursos administrativos. Tenemos dos comúnmente aceptados, que son el recurso de reconsideración y la apelación. ¿Qué plazo tengo para interponerlos? Mínimo 15 días hábiles. ¿Qué era, Anthony, la reconsideración? Aquel recurso que se interpone ante el mismo órgano que expidió la sanción, y para que se lo resuelva. Oye, Anthony, ¿esto no vulnera la imparcialidad? Lo estaría viendo dos veces, ¿no? Vulneraría en principio la imparcialidad. Pues fíjense que para ello está la exigencia de presentar una nueva prueba como requisito de admisibilidad de recursos. ¿Okay? Algo que nunca se haya visto anteriormente, que la autoridad sancionadora y la instructora no hayan analizado, que no hayan tenido en cuenta. Documentos, pericias, etcétera. Que no estén en el expediente sancionador. ¿Okay? Y si no presento, evidentemente, este requisito, no procede mi recurso. Aunque, claro, eso tiene su excepción. En los casos, les comento chicos, en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen instancia única, no se requiere una nueva prueba. ¿Okay? En este caso, puedo presentar la reconsideración, como también me puedo ir al procedimiento contencioso administrativo, que más adelante lo vamos a ver. ¿Okay? Ahí no es obligatoria la nueva prueba. Porque como señala Guzmán, pues vulneraría el derecho de defensa y de acceso a impugnar a mi derecho de contradicción, justamente de ejercer mi derecho de contradicción en vía administrativa. Bien, igual, sin perjuicio del anterior, se habrán dado cuenta, en base a esto último sobre todo, que la reconsideración es opcional. Tanto cuando hay una sola instancia, porque me puedo ir al contencioso administrativo, como también cuando hay una doble instancia. Puedo interponer reconsideración, como también puedo evadir la reconsideración y poner una apelación. ¿Qué era la apelación? Aquel recurso que se interpone ante la misma autoridad, ¿okay? Que expidió el acto administrativo, nuevamente, pero para que esta autoridad lo eleve al superior jerárquico y este sea el que resuelva. ¿Ok? Ok, Antonio, supongamos que interpuse apelación y me la han declarado infundada. ¿Qué hago? Ahora sí, vamos al procedimiento contencioso administrativo, que ahora sí está en manos del Poder Judicial. Ya no se presenta el contencioso administrativo ante algún órgano de la administración pública. ¿Por qué? Porque ya se agotó la vía administrativa. Es decir, que ya no puedo hacer absolutamente nada en esa vía. Entonces vamos acá, a la acción contenciosa administrativa. Pero acá hay un tema, ¿ok? La demanda de contenciosa administrativa no produce la suspensión de la ejecutividad de la sanción. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pedir la suspensión de esta sanción mediante una medida cautelar. ¿Ok? Entonces, eso es por ahora lo que les quería comentar. Ya veo que me pasé un poquito del tiempo. Nada más para cerrar, algo que creo que nunca les dijimos. Me parece que no viene en el caso que estamos teniendo para el examen final, pero igual se los quería comentar para que lo puedan tener en cuenta a lo largo, ¿no? En su carrera en general. Los informes finales de instrucción no se pueden apelar. ¿Por qué? Si son actos administrativos, ¿verdad? Son actos administrativos. En teoría, los actos administrativos se pueden impugnar, pero este no. ¿Por qué? Vamos al artículo 217 del Tudo de Suele-Paj, que dice que solo son impugnables, uno, actos definitivos que ponen fin a la instancia. Por ejemplo, cuando apelé, digamos, ya culminó bueno, no apelación, en este caso supongamos, ya me pusieron una sanción, culminó la primera instancia, entonces puedo apelar, ¿ya? Estamos hablando de que es impugnable, porque ha culminado en instancia.
Segundo, cuando estamos hablando de un acto de trámite que imposibilita continuar con el procedimiento, ¿ok? O también los actos administrativos que produzcan indefensión. O sea, que no me puedo defender, pero para nada. El informe final de instrucción no es entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no está entre actos administrativos que producen indefensión? Porque luego sigue el procedimiento, digamos, de la etapa sancionadora. ¿Y que tengo ahí? Descargos. ¿Ok? No imposibilita continuar con el procedimiento, porque estamos hablando de un acto que va a seguir. Después del IFI sigue la etapa sancionadora. Entonces no se puede apelar. Han habido en la doctrina algunas opiniones que dicen esto debería apelarse, pero como tal vemos que la norma regula la imposibilidad de ello. ¿Ok? Entonces, eso les quería comentar. No sé si les ha quedado alguna duda, algún comentario por ahí, o todo claro. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? A ver, tenemos un mensaje. Todo claro. Todo claro. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, Sabi, ahí estás, ¿cómo estás? Entonces ya te cedo la palabra, que entendería que ya les ha quedado todo claro a los chicos, así que pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Peralta. Siempre es un placer poder contar con su ponencia y constantemente sus intervenciones. En este caso, tener su participación en este repaso que ha organizado el GEDA a miras del examen final de Derecho Administrativo. Agradecer a todos los asistentes que se encuentran ahorita mismo en la sala virtual, agradecer su asistencia y su permanencia en este espacio jurídico. Nuevamente, doctor, le extendemos la gratitud de parte del grupo de estudios que damos a disposición de más iniciativas académicas y bueno, desearle suerte a todos los muchachos en sus exámenes finales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Contamos con Instagram, Facebook, LinkedIn también tenemos. Recientemente nuevamente hemos resurgido en esta red social. Igualmente el repaso lo van a tener en nuestro canal de YouTube, que también se volvió a crear, es nuevo, para que ustedes también lo puedan checar. Va a estar como GDUPC. ¿Correcto, chicos? Bueno, ya no quiero alargarme más. Entiendo yo que sábado es un horario un poco complicado. Entonces, nada, mucha suerte con todos y conmigo será hasta otra ocasión. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chicos. Un abrazo.